estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ya domingo 21 de mayo y nos reunimos una vez más para poder conocer acerca de la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte a que tú esta mañana me acompañes orando para poder entregarle ese tiempo precioso a Dios. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de seguir leyendo tu palabra para poder, Señor, ser ministrados por ti, entenderla y la sabiduría adquirirla por parte de Él. Señor, ayúdanos a seguir avanzando y que nuestra fe, Señor, cada día esté anclada en ti para poder, Señor, seguir conociéndote y teniendo esa relación contigo. Nuestra vida necesita de ti. Y es por eso que esta mañana, Señor, pedimos al Espíritu Santo que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir al libro de 2 de Samuel, capítulo 20, del 1 al 13. Continuamos con los conflictos, con los pleitos, con la situación que está pasando ahorita. Y la historia nos continúa narrando que dice que aconteció que se encontraba allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y exclamó: no tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y le dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellos, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá, para dentro de 3 días preséntate tú también. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se tardó más tiempo del que le había sido señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma tú, pues, los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que alcance las dificultades fortificadas y nos cause dificultad. Salieron en pos de él los hombres de Joab y los secretos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para seguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón, y cuando les salió Amasa al encuentro, Joab vestía y su indumentaria militar, y sobre ella llevaba un cinto con una daga envainada pegada a su costado, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Tomó Joab con la diestra de barba de Amasa como para besarlo, pero Amasa no se cuidó de la daga de Joab que tenía en la mano, y lo hirió con ella en la 5ª costilla, derramando sus entrañas en tierra, y así cayó muerto sin necesidad de darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Uno de los hombres de Joab se quedó junto a él gritando: quien quiera que ame a Joab y a David, que siga a Joab. Amasa, revolcándose en su sangre, yacía en medio del camino. Al verlo todo el que pasaba se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. La historia aquí nos continúa narrando, y como título tiene conflictos y pleitos, porque esa situación es la que se encontraba pasando. Sabemos que Seba era un hombre perverso de Benjamín. Se había levantado en contra de David y todos los hombres de Israel, exceptuando a Judá, y le siguen. No aceptaba a este hombre Seba, no a David. Sabemos también que en los primeros versículos, tanto del versículo 1 hasta el versículo 3,
podemos ver la sublevación de Seba. Y cuando nosotros hablamos de sublevación, estamos hablando de una rebelión contra o un gobierno o una autoridad. Y en este caso estamos viendo también acá contra una autoridad, ¿no? Entonces vemos acá la actitud de este hombre Seba, ¿no? Un hombre perverso, un hombre malo, pero era de Benjamín. Y vemos acá que ocurre otra sublevación debido al conflicto que existía entre Judá e Israel. Y como lo mencioné, esa sublevación era una rebelión contra un gobierno, ¿no? También vemos aquí, por eso menciona el conflicto existe entre Judá e Israel. Seba sabemos de que era parte del entorno de un hombre de Benjamín, pero también vemos acá que persuade, ¿no? Que él trata de conseguir con razones y argumentos que estas personas actúen o piensen de un modo determinado, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue tratar de llegar a estas personas con sus palabras, persuadiéndolo, ¿no? Para que el pueblo de Israel se rebelara, se levantara contra David. Vemos acá una inconformidad por la actitud benevolente de David, ¿no? Sabemos que cuando hablamos acerca de benevolente hacia David, estamos viendo que él era una persona que una de sus cualidades era bueno, bondadoso, considerado, ¿no? Así era David, ¿no? Pero vemos también acá que por el otro lado estaban siendo persuadidos, ¿no? El pueblo de Israel para que vayan en contra de David, hacia los hombres de Judá. Dice que Seba proclama guerra contra David, ¿no? No lo aceptaba como autoridad, no lo consideraba, ¿no? O sea, él quería hacerle daño a David. Aquí demasiado notorio, ¿no? Declarando que no tiene parte ni heredad con él. Vemos acá también que los habitantes de Israel, en vez de acercarse a David, se estaban inclinando o siguiendo los pasos de Seba, ¿no? Y David habla la historia que regresa solo a Jerusalén, pero solo con los de Judá. Acá ya empezaba el tema acá ya se ve en la Biblia el tema de la política de apaciguamiento de David sin previa consulta a Dios, que había provocado una nueva división. Y es necesario, justo me hace recordar con el tema del día viernes en el IS, acerca de la voluntad de Dios. Entonces es necesario que como creyentes tenemos que consultar, y más aún en la posición que se encontraba David, era necesario que él consulte a Dios cada una de las cosas que él pensaba realizar. Entonces, en este versículo podemos ver claramente lo que pasó con David, ¿no? Que todo esto había provocado porque no había tenido esa previa consulta, ¿no? No había pedido la dirección de parte de Dios, ¿no? Y había esta división del reino. Qué importante como creyentes es que nosotros consultemos a Dios en cada área de nuestra vida. De pronto es muy fácil decir, pero también en la práctica es difícil. Pero podemos hacerlo, porque tenemos, dice la palabra, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos que ir hacia Él para pedir la dirección y no tomar esa decisión equivocada como David. Vemos también aquí que una vez que retornó a Jerusalén, David pone, ¿no?, a las concubinas tomadas por Absalón, narra la historia, en reclusión, ¿no? Pero dice que no fueron tocadas. Medida que tomó respecto a ella se contrasta con la política de apaciguamiento que adoptan los traidores que fueron Amasa y la tribu de Judá, ¿no? Luego vemos también en esta parte de la Biblia, del versículo 4 hasta el versículo 13, que Joab mata a Amasa, ¿no? ¿Y Joab quién era? Era un hombre perverso, era un hombre malo, era un hombre que en sus pensamientos había más maldad, ¿no? Había ese instinto. Dice que David nombra a Amasa como general del ejército y lo manda a reprimir, dice, la sublevación de Seba. No quería considerarlo, la rebelión contra esta autoridad, ¿no? Le da 3 días para convocar a todo el ejército, pero no lo logra conseguir. David decide entonces mandar a Abisai, ¿no?,
hacer lo mismo, pero David deja a cargo a Abisai también del ejército en Joab. ¿Para qué? Como lo menciona el versículo 7, para poder quitarle el poder y hacerle responsable de la muerte de Absalón, ¿no? Y vemos aquí que Absalón era el tercer hijo del rey David, ¿no? Entonces, Absalón, vemos acá el tema de su muerte y vemos acá lo que está sucediendo, ¿no? Dice que no obstante, en cuanto se ve a Amasa acercarse, Joab le saluda y le causa una herida y le da la muerte. Y eso es lo que hace Joab con Amasa. Vemos que después de esto, Joab vuelve a tomar el control del poder militar, razón por la cual podríamos inferir que el asesinato había sido planificado, ¿no? Estaba todo calculado para poder hacer esa acción y había sido planificado justamente con ese propósito. Sabemos que Amasa fue castigado por Dios al morir en manos de Joab, ¿no? Entonces vemos aquí estos acontecimientos y vemos aquí que Joab fue el capitán de David desde la batalla contra Isbaal, el hijo de Saúl. Su nombre sabemos que es Yahvé, es padre, ¿no? Y vemos también aquí en la Biblia que Joab acompañó mucho tiempo a David, pero aún así Joab mata a Amasa. Dice que Amasa fue castigado por Dios al morir en manos de Joab por haberse unido con Absalón para rebelarse contra David. Vemos aquí en todo momento que Dios respalda. Vemos aquí que era necesario que Dios... Es tan claro que Dios no puede obrar cuando hay una sublevación, cuando de pronto estamos en contra de un gobierno o de una autoridad. Vamos a hablar de autoridad. Quiere decir, en este caso, que que cada autoridad puesta por Dios es necesario que nosotros lo podamos respetar y no tener la mala actitud como lo tuvo Seba, ese hombre perverso. Así que nosotros en el día de hoy hemos aprendido en estas dos partes, uno, que es necesario consultar a Dios. Y dos, no, hemos también aprendido que vemos aquí que Dios respalda a las autoridades, ¿no? Entonces, esforcémonos por agradar a Dios y hacer su voluntad. Pidámosles a Dios que nos dé misericordia, ¿no? Más que juzgamiento. Cuando algo no nos agrada, Señor, tal vez delante de ti puedo decirte no me agrada, pero en nuestro corazón que no haya el juzgamiento, sino mayor misericordia en nosotros. Sabiduría para lidiar con cada problema, con cada situación. Y en Santiago capítulo 1 habla que si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Así que tenemos a ese Dios poderoso que nos da la oportunidad de poder nosotros pedir. Te animo a que sigamos invitando a más personas a que conozcan de la palabra de Dios. Tú y yo somos instrumento útil para el servicio de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres con menos pensamientos de juzgamiento, pero con mayor misericordia en nuestro corazón, así como tú nos miras a nosotros, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra nos haga recordar cada día nuestra vida para poder actuar con sabiduría. Bendecimos a cada hermano, a cada oyente en el lugar donde se encuentra, y que día a día, Señor, tu palabra sea en ellos lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, no dejemos de compartir. Bendiciones. Estar contigo no